Y si algunas de las decisiones más importantes que has tomado creyendo que Dios te guiaba no fueron guía divina, sino validación de tu propio deseo. Si Dios va contigo donde quiera que tú vas, entonces hay dos posibilidades incómodas que casi nadie se atreve a decir en voz alta. O Dios está contigo incluso cuando te equivocas, cuando decides mal, cuando haces daño, cuando justificas lo injustificable. O lo que tú llamas Dios conmigo, no es Dios en absoluto. Y hoy no vamos a hablar de frases bonitas, que pegan bien en una imagen de Instagram, con un atardecer de fondo. Vamos a definir con absoluta precisión qué significa bíblicamente que Dios esté contigo. ¿Cuál es la diferencia entre presencia divina real y proyección psicológica disfrazada de espiritualidad? ¿Y por qué esta distinción puede sostener tu fe en los momentos más difíciles, o destruirla completamente si la malinterpretas? Porque afirmar que Dios está siempre contigo sin entender qué implica realmente esa presencia puede llevarte a justificar cualquier cosa en su nombre, a confundir tu impulso con dirección divina, a sacralizar decisiones que deberían ser cuestionadas, y a construir una espiritualidad que funciona como anestesia emocional, pero no como transformación real. Y si te quedas hasta el final, vas a entender exactamente cómo discernir cuándo es Dios quien te acompaña y cuándo es solo tu voz amplificada rebotando en las paredes de tu propio deseo. Empecemos por lo obvio. Dios va conmigo donde quiera que voy. Es una frase extraordinariamente poderosa a nivel psicológico y funciona de forma inmediata en tu sistema nervioso, porque hace tres cosas simultáneamente que pocas afirmaciones logran. Reduce la ansiedad anticipatoria que genera enfrentar lo desconocido. Disuelve la sensación de soledad existencial que todos experimentamos en ciertos momentos de vulnerabilidad y te da una percepción de control sobre situaciones que objetivamente están fuera de tu dominio. No estoy atacando la frase, estoy describiendo por qué es tan efectiva emocionalmente, porque cualquier afirmación que cumpla esas tres funciones va a ser repetida, compartida y convertida en mantra personal, independientemente de si es teológicamente precisa o no. El problema no es que la frase sea falsa desde el punto de vista bíblico, el problema es que puede ser utilizada como anestesia espiritual que calma síntomas sin transformar causas, como un tranquilizante que te hace sentir acompañado sin exigirte cambio real. Y eso es exactamente lo que sucede cuando la presencia de Dios se convierte en commodity emocional en lugar de encuentro que confronta y transforma. Entonces la pregunta real, la pregunta incómoda que nadie quiere hacer en voz alta es: ¿estás experimentando presencia real de Dios o estás experimentando un mecanismo psicológico sofisticado que imita esa presencia? ¿Es comunión auténtica o es autosugestión entrenada? ¿Es teología sólida o es necesidad emocional buscando validación espiritual? Y aquí es donde la mayoría del contenido cristiano convencional se detiene, porque responder esa pregunta con honestidad implica cuestionar experiencias que la gente considera sagradas. Implica introducir duda donde hay certeza emocional. Implica decir que no todo lo que se siente como Dios es necesariamente Dios. Y eso significa que tu experiencia más intensa, más emotiva, más espiritual, podría necesitar ser examinada, no celebrada. Si este tipo de análisis profundo de la fe te sirve, suscríbete ahora, porque en este canal no repetimos fórmulas reconfortantes, examinamos fundamentos incómodos que la mayoría evita tocar. Vamos a definir con precisión qué significa bíblicamente que Dios esté contigo, porque hay tres conceptos completamente diferentes que se confunden constantemente, y esa confusión genera espiritualidad infantil. Primero, omnipresencia, que es el concepto de que Dios está presente en todo lugar simultáneamente porque su naturaleza trasciende el espacio, lo cual significa que Dios está presente incluso donde su nombre no es invocado, incluso donde su voluntad es ignorada, incluso donde su carácter es violado. Segundo, presencia relacional, que es completamente distinto, porque no habla de ubicación física o metafísica, sino de relación de pacto, de compromiso mutuo, de alianza donde Dios se compromete a estar contigo, no porque esté en todas partes, sino porque ha establecido un vínculo específico contigo que implica fidelidad, guía, corrección y transformación. Tercero, presencia manifestada, que es la experiencia consciente y subjetiva de sentir que Dios está cerca, que puede ser real y auténtica, pero también puede ser producida por estados emocionales intensos, por necesidad psicológica, por sugestión grupal,
o por interpretación equivocada de experiencias internas. Cuando Jesús dice en Mateo 28:20, «Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo», no está haciendo una afirmación sobre su ubicuidad metafísica. Está estableciendo una promesa de pacto relacional con quienes siguen su enseñanza y viven bajo su autoridad. Y esa distinción es absolutamente crucial, porque cambia todo. Cuando el Salmo 23 dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo», no está describiendo una sensación reconfortante de compañía emocional. Está describiendo confianza en el carácter de Dios que se mantiene constante incluso cuando las circunstancias son aterradoras y la percepción subjetiva de su presencia está completamente ausente. Que Dios esté en todas partes no significa que esté aprobando todo lo que haces. Que Dios esté en pacto contigo no significa que valide cada decisión que tomas, y que sientas su presencia de forma intensa no garantiza que estés alineado con su voluntad. Y aquí viene el ángulo que casi nadie toca. Dios estuvo con David incluso cuando David estaba planificando el asesinato de Urías para encubrir su adulterio con Betsabé. Dios estuvo presente cuando Pedro negó conocer a Jesús 3 veces consecutivas en el momento de máxima vulnerabilidad. Dios estaba ahí cuando los discípulos discutían quién sería el mayor en el reino, mientras Jesús caminaba hacia la cruz. Y si eso te incomoda, es porque hemos reducido la presencia de Dios a sensación agradable, cuando en realidad muchas veces su presencia se manifiesta como incomodidad que expone. Presencia no equivale a aprobación. Presencia no equivale a validación. Presencia significa que Dios es fiel a su carácter, incluso cuando tú no eres fiel al tuyo. Y esa fidelidad incluye confrontación, corrección, y a veces un silencio que te obliga a examinar si lo que estás llamando voluntad de Dios es realmente su voluntad, o simplemente tu deseo con lenguaje espiritual. Ahora vamos al problema real, al problema que genera más daño espiritual que cualquier otra cosa. Cuando alguien dice, Dios está conmigo, lo que realmente está diciendo en la mayoría de los casos es, Dios respalda mi percepción de la realidad, Dios valida mis decisiones, Dios confirma que tengo razón. Y eso es absolutamente explosivo, porque convierte a Dios en validador de tu subjetividad, en lugar de autoridad que puede contradecir tu subjetividad. Y esto sucede constantemente de formas que son tan comunes que ni siquiera las cuestionamos. Decisiones impulsivas que se justifican espiritualmente diciendo «sentí paz». Relaciones claramente tóxicas y destructivas que se espiritualizan diciendo «Dios me mostró que esta persona es para mí». Proyectos personales que se sacralizan diciendo «Dios puso esto en mi corazón», cuando en realidad fue tu ambición la que lo puso ahí y solo estás buscando cobertura espiritual. Imagina que tomaste una decisión que terminó mal, que afectó a otros, que produjo consecuencias reales, y aún así sigues diciendo «Dios estaba conmigo». La pregunta no es si Dios estaba presente, la pregunta es si estabas escuchando. Entonces la pregunta incómoda, la pregunta que genera crisis pero también madurez es ¿cómo discernimos realmente entre la voz de Dios y nuestra propia voz amplificada? ¿Qué diferencia la guía auténtica del deseo disfrazado? ¿Cómo sabemos si es dirección divina o proyección psicológica con vocabulario religioso? Y aquí es donde la mayoría del discurso cristiano se vuelve circular y poco útil, porque te dice, ora y Dios te mostrará, o busca paz interior, o si es de Dios se abrirán puertas, pero todas esas respuestas pueden ser manipuladas por tu propio sesgo de confirmación, por tu necesidad emocional, por tu capacidad de reinterpretar cualquier señal a favor de lo que ya decidiste. Primera Juan, capítulo 4 dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Y esto no es un versículo decorativo, es un criterio epistemológico para discernimiento espiritual que te obliga a someter tus experiencias internas a prueba externa, a criterios objetivos, a fruto verificable. Si alguna vez has confundido tu impulso con dirección divina y quieres entender cómo discernir la diferencia real, quédate porque lo que viene ahora cambia completamente cómo se evalúa la voz interior. Porque aquí está el problema. Si tu experiencia de Dios conmigo nunca te corrige, nunca te incomoda, nunca te hace revisar decisiones, nunca produce transformación de carácter, nunca te lleva a hacer algo que no querías hacer, entonces lo más probable es que no sea presencia divina sino eco psicológico.
Y el eco es peligroso precisamente porque suena como Dios, porque usa el mismo lenguaje, porque genera las mismas sensaciones, pero siempre te dice exactamente lo que ya querías oír, siempre confirma lo que ya habías decidido, siempre valida la dirección que ya habías elegido. La presencia bíblica de Dios no funciona como anestesia emocional que te hace sentir bien, funciona como transformación de carácter que te hace ser diferente. Y esa diferencia es verificable externamente, no solo sentida internamente. Gálatas capítulo 5 describe el fruto del Espíritu, no como experiencias místicas intensas, sino como cambios concretos de carácter. Amor que se expresa en acción sacrificial, no solo en sentimiento cálido. Gozo que persiste en circunstancias adversas, no solo en momentos placenteros. Paz que estabiliza tu sistema nervioso, incluso cuando las circunstancias son caóticas. Paciencia que te permite soportar demora sin volverse amargo. Benignidad que te hace tratar bien a quien no te puede devolver el favor. Y todos esos son criterios objetivos, verificables, que otras personas pueden observar en tu vida, que producen cambio real en tu forma de relacionarte con el mundo, que generan transformación, no solo consuelo. Si tu experiencia de Dios conmigo no está produciendo ese tipo de fruto, si solo está produciendo sensación subjetiva de bienestar sin cambio verificable de carácter, si te hace sentir especial pero no te hace ser más amoroso, entonces tienes un problema serio de discernimiento que necesitas confrontar con honestidad. Y aquí viene el ángulo más incómodo de todos. La presencia real de Dios produce obediencia incómoda, te lleva a hacer cosas que no quieres hacer, te pone en situaciones que preferirías evitar, te confronta con aspectos de tu carácter que preferirías ignorar. Produce humildad genuina, no sensación de superioridad espiritual. Porque el Dios real no compite con tu ego para validarlo. Lo confronta hasta que el ego deja de dirigir tu fe. Entonces la pregunta que desarma toda espiritualidad superficial es: ¿tu Dios conmigo te hace sentir validado o te hace ser transformado? ¿Te confirma en tu percepción actual o te desafía a cambiar esa percepción? ¿Te da comodidad o te produce crecimiento? Entonces vamos a redefinir la frase con precisión teológica real. Dios va conmigo donde quiera que voy. No significa que Él apruebe automáticamente todo lo que hago. No significa que yo esté necesariamente alineado con su voluntad. No significa que mi percepción subjetiva de las cosas sea correcta. Lo que sí significa es que su carácter permanece constante independientemente de mi estado emocional, que su presencia no depende de que yo la sienta o no la sienta, que su fidelidad no es complicidad con mis decisiones, sino compromiso con mi transformación, y que su acompañamiento incluye confrontación, no solo consuelo. Y aquí está la inversión final que cambia todo. La pregunta real no es si Dios va contigo, porque su omnipresencia garantiza que está presente en todo lugar. La pregunta real es si tú vas con Él, si tu dirección está alineada con su carácter, si tu voluntad está sometida a su autoridad, si estás dispuesto a ser transformado por su presencia, no solo consolado por ella. Tal vez Dios ha estado contigo todo este tiempo, pero no para confirmarte, sino para corregirte. No para proteger tu narrativa, sino para desmantelarla. Y la verdadera madurez espiritual comienza cuando dejas de preguntarte si Dios está contigo y empiezas a preguntarte si tú estás dispuesto a ir donde Él ya está. Déjame en los comentarios. ¿Has confundido alguna vez sensación de paz con aprobación divina? Y si este tipo de análisis profundo sin superficialidad te sirve, comparte este video y suscríbete, porque aquí examinamos fundamentos reales, no repetimos clichés reconfortantes. Hasta el próximo capítulo.